Hoy, en Relatos al Oído, descubrirás la historia real detrás de una de las órdenes monásticas más influyentes y polémicas de la Edad Media. Desde la vida austera de San Benito hasta los secretos oscuros, las leyendas negras y las luces culturales que los benedictinos dejaron en Europa y el mundo. Entre oración, poder, riqueza, excesos y redención, conocerás cómo sus monasterios moldearon la civilización occidental y cómo sus sombras siguen latiendo hasta hoy. Bienvenidos a Relatos al Oído. Hoy viajamos al siglo VI, cuando el mundo romano se desmoronaba y nacía la cristiandad medieval. Fue en este contexto que surgió la Orden de San Benito, fundada por San Benito de Nursia, un ermitaño y monje italiano que buscaba una vida completamente entregada a Dios. Alrededor del año 529 después de Cristo, Benito fundó un monasterio en Montecassino, en la región italiana de Campania. No estuvo solo en esta misión. Su hermana melliza, Santa Escolástica, igualmente dedicada a la vida santa, fundó un convento femenino cercano, adoptando la misma regla y dando así origen al monacato benedictino para mujeres. En Montecassino, Benito redactó su famosa regla de los monjes, Regula Benedicti, que con el tiempo se convertiría en la base de todo el monacato occidental. Esta regla proponía un estilo de vida marcado por el equilibrio y la disciplina, resumido en 3 pilares fundamentales: obediencia absoluta al abad, estabilidad, permanecer toda la vida en el mismo monasterio, y conversión de costumbres, es decir, la búsqueda continua de mejora espiritual y moral. Aunque la frase ora et labora, reza y trabaja, no aparece literalmente en su regla, se convirtió en el lema de la orden, reflejando fielmente su espíritu. Los benedictinos organizaban su día en 3 partes: 8 horas para la oración y los oficios divinos, 8 para el trabajo manual o intelectual, cultivar el campo, copiar manuscritos, estudiar, y 8 horas para el descanso y el sueño. Así honraban el principio bíblico del Salmo: 7 veces al día te alabo, dividiendo la jornada en torno a las 7 horas canónicas de rezo, más el oficio nocturno. La fundación de Montecassino no estuvo libre de desafíos. Según relata el Papa Gregorio Magno en sus diálogos, Benito enfrentó la envidia y hostilidad de sus contemporáneos. Una leyenda cuenta que un sacerdote celoso, resentido por su fama de santidad, le envió un pan envenenado. Benito, antes de bendecirlo, intuyó el peligro y oró. Un cuervo negro descendió, arrebató el pan y lo llevó lejos, frustrando así el intento de asesinato. En otra ocasión, Benito hizo añicos una copa de vino envenenada con solo hacer la señal de la cruz. Por eso, en muchas imágenes aparece acompañado de un cuervo o de una copa rota, símbolos de protección divina frente a las asechanzas del demonio y de los hombres. Estas historias, mitad hechos y mitad mito piadoso, forjaron el aura de santidad y misterio que lo rodea hasta hoy. La regla de San Benito se destacó por su moderación. A diferencia de otras reglas más rígidas de su tiempo, Benito concebía el monasterio como una escuela del servicio divino, donde los monjes no debían ser excesivamente severos consigo mismos ni con los demás. Por ejemplo, estipulaba que los monjes debían comer al menos 2 veces al día y podían beber un poco de vino, reconociendo la debilidad humana. Esta moderación permitió que la regla se difundiera rápidamente por Europa, pues ofrecía un camino hacia la santidad accesible para muchos. Sus discípulos fundaron nuevos monasterios primero en Italia, luego en Francia, España, las Islas Británicas y más allá. Para el siglo VIII, casi todos los cenobios de Occidente seguían la regla benedictina, o alguna de sus adaptaciones. Este proceso se vio impulsado por reyes y eclesiásticos como Carlomagno, quien promovió su unificación en todo su imperio. Cada monasterio benedictino no solo era un centro de oración, sino también de cultura y trabajo. En plena Alta Edad Media, cuando las guerras habían destruido muchas instituciones civiles, los monasterios eran oasis de estabilidad. Allí se enseñaba a leer y escribir en latín, se educaba a los novicios, se practicaba una agricultura avanzada y se atendía a los pobres y peregrinos. En sus criptoria,
Los monjes copiaban pacientemente tanto textos sagrados como obras clásicas grecolatinas. Gracias a ellos, innumerables escritos de filósofos, historiadores y padres de la Iglesia sobrevivieron a épocas tumultuosas. Sus manuscritos iluminados, decorados con hermosas miniaturas, como los elaborados en Wearmouth Jarrow, Northumbria, o en la abadía suiza de San Galo, se convirtieron en auténticos tesoros del saber medieval. Sin exagerar, puede decirse que los benedictinos salvaron y transmitieron gran parte del legado cultural de Europa durante siglos de caos. Para finales del primer milenio, la Orden de San Benito era una fuerza espiritual y material de enorme influencia. Además de su papel religioso, introdujeron innovaciones prácticas en la sociedad medieval. Roturaron tierras baldías, enseñaron técnicas agrícolas avanzadas, mejoraron la cría de ganado y en regiones como Baviera y Flandes, perfeccionaron la fabricación de cerveza, añadiendo lúpulo para su conservación y sabor. De hecho, la cervecería activa más antigua del mundo, la abadía bávara de Weihenstephan, fundada en el siglo VIII, es benedictina. También se les atribuye haber construido los primeros relojes mecánicos de torre en Europa. Uno de los más antiguos fue instalado hacia el siglo XIII en un monasterio alemán, marcando las horas del rezo con precisión admirable. Así, con piedad, trabajo y conocimiento, los benedictinos sentaron las bases de la vida monástica medieval. La llama espiritual que San Benito encendió en Monte Cassino, simbolizada por la vela que sus monjes mantenían siempre encendida ante el altar, iluminó a generaciones enteras, dejando una huella profunda en la civilización europea. Durante la Alta Edad Media y el período feudal, la Orden de San Benito alcanzó un poder y una riqueza que sus humildes fundadores jamás imaginaron. Los monasterios benedictinos se convirtieron en grandes terratenientes, gracias a las generosas donaciones de reyes, nobles y señores feudales. Estos donaban tierras, bosques e incluso aldeas enteras a las abadías, movidos por devoción, por el deseo de ganar el favor de Dios o asegurar oraciones perpetuas por sus almas. Con los años, estas donaciones hicieron que algunas abadías controlaran extensos dominios. Un monasterio podía poseer docenas de pueblos, campesinos, molinos, viñedos y granjas, funcionando como un auténtico señorío feudal. Los campesinos pagaban rentas o trabajaban para el abad como lo harían para cualquier otro señor, solo que su señor era un príncipe de la Iglesia. El caso más famoso es la abadía de Cluny, en la Borgoña francesa. Fundada en 910 con un espíritu reformador, Cluny creció hasta convertirse en la cabeza de una red de monasterios afiliados. Para el siglo XII, Cluny controlaba la autoridad espiritual y administrativa de cientos de prioratos y abadías en Europa occidental. Algunas fuentes dicen que más de 1500 casas monásticas obedecían a su abad, formando un sistema casi corporativo. Gracias a donaciones de duques de Aquitania, reyes de Castilla, Inglaterra y otros, Cluny acumuló una riqueza que rivalizaba con la de familias principescas. Su inmensa iglesia, la Cluny III, consagrada en 1088, fue durante siglos la iglesia más grande de la cristiandad, un santuario que reflejaba su esplendor. El abad de Cluny vestía ropajes magníficos y era tratado como príncipe eclesiástico. Participaba en consejos reales, influía en elecciones de obispos e incluso en la política papal. Varios de sus abades se convirtieron en cardenales o papas, llevando el espíritu benedictino al gobierno de toda la Iglesia. En Italia, Monte Cassino, la cuna de la orden, también prosperó gracias a privilegios imperiales y pontificios. Su abad tenía derecho a sentarse en sínodos y asambleas políticas junto a nobles y obispos, participando en asuntos de Estado. En el Sacro Imperio Romano Germánico, abadías como Fulda o Reichenau llegaron a ser abadías principescas. Sus abades tenían títulos nobiliarios y gobernaban territorios civiles como príncipes del imperio. Podían recaudar impuestos, administrar justicia y mantener ejércitos privados para defender sus tierras. La abadía de Fulda, por ejemplo, poseía territorios vastísimos, y su abad, como príncipe abad, estaba al mismo rango que los duques locales. En este contexto feudal, muchas abadías se fortificaron como castillos.
La vida contemplativa debía convivir con la violencia de la época. Hubo momentos en que, ante ataques vikingos, sarracenos o de señores locales, los monjes tomaron medidas de defensa. Crónicas de los siglos IX y X relatan casos de monjes guerreros, hermanos que ante el peligro inminente empuñaron lanzas y espadas para proteger su monasterio y las reliquias. En Normandía e Inglaterra se narran episodios de monjes organizando la resistencia contra invasores nórdicos. Incluso se cuenta que en Cluny armaron a sirvientes y campesinos para repeler bandidos, y que en Montecassino algunos monjes subieron a las murallas durante un ataque lombardo, rezando salmos con una mano y blandiendo armas con la otra. Aunque estos hechos eran excepcionales y contrarios al ideal pacífico de la orden, muestran hasta qué punto los monasterios se integraron en la estructura feudal, dejando de ser simples refugios espirituales para convertirse en poderes terrenales que defendían hombres, bienes y tierras. Con su auge económico y político, los benedictinos se volvieron piezas clave del orden feudal. Administraban grandes recursos, introducían mejoras agrícolas, actuaban a veces como prestamistas, y algunas abadías incluso acuñaban su propia moneda, documentada en varios casos. Un abad poderoso podía negociar con reyes o príncipes exenciones fiscales, alianzas o la paz para sus dominios. Sin embargo, esta prosperidad traía un peligro. Cuanto más se asemejaban los abades a nobles mundanos, mayor era la tentación de olvidar la humildad benedictina. Como advirtió un cronista medieval, cuando el monasterio poseyó más oro que libros, la devoción cedió su trono al orgullo. Para el siglo XIII, la paradoja era clara. La orden, nacida para alejarse del mundo, se había convertido en una de las fuerzas más influyentes del mundo secular. Sus abadías brillaban por su opulencia, mientras su vida religiosa se relajaba en muchos lugares. Este esplendor preparó el camino para la inevitable reacción reformadora que vendría después. Pero antes, era necesario ver cómo la corrupción y la relajación moral harían mella en la antigua grandeza de San Benito. Con el paso de los siglos, la estricta austeridad benedictina comenzó a desvanecerse, sustituida por la comodidad y el lujo que acompañaban a la riqueza. El voto de pobreza, que originalmente era comunitario, pues los monjes individuales no poseían nada, pero el monasterio podía poseerlo todo, se convirtió en muchas abadías en una formalidad vacía. Ya en el siglo XI, cronistas y moralistas eclesiásticos alzaban la voz escandalizados. Los monjes, que debían destacar por su humildad, vivían rodeados de lujos mundanos. Inspecciones y relatos de la época documentan prácticas que habrían horrorizado a San Benito. En las abadías más ricas, cada monje tenía su propia celda o habitación individual, un privilegio no previsto en la regla, que exigía vida comunitaria, y estas estancias estaban decoradas con tapices coloridos, cojines de terciopelo y muebles finamente tallados. Se usaban vajillas de plata y copas labradas en los refectorios, algo impensable para la pobreza benedictina. La abadía de Reichenau, en el lago de Constanza, almacenaba relicarios de oro y gemas, cálices enjollados y libros cubiertos de marfil, tesoros dignos de un conde. Fulda, en Germania, recibía tantas donaciones que su inventario en el siglo XIII parecía el de un palacio real. Cofres llenos de monedas, ornamentos suntuosos y joyas personales de damas nobles que las donaban para obtener favores celestiales. Incluso la dieta monástica se vio afectada. San Benito ordenaba comidas sencillas: pan, legumbres, algo de pescado y vino muy diluido. Pero en varios monasterios medievales, la frugalidad desapareció. Los banquetes se volvieron frecuentes, incluso en días que no eran festivos. Crónicas locales narran cómo ciertos abades organizaban festines de caza con jabalí asado, venados y aves exóticas, acompañados por abundante vino de Borgoña o Renania, guardado en bodegas mejor surtidas que las de un rey. Estos excesos contradecían la regla, que prohibía la gula y advertía contra el exceso de vino, no sea que el monje llegue a emborracharse. Pero era difícil resistir cuando sus propios viñedos producían vinos excelentes y sus tierras criaban abundante ganado.
También se relajaron las costumbres diarias. Las horas de oración, que debían marcar la jornada monástica, se acortaban o recitaban de forma mecánica si había asuntos más apremiantes. Algunos monjes pasaban más tiempo gestionando sus propiedades, cazando o participando en la política local que rezando salmos en el coro. Así, el monasterio rico comenzó a parecerse más a una mansión señorial que a la casa austera de hombres consagrados a Dios. Estos abusos no pasaron inadvertidos. Dentro de la propia iglesia surgieron voces clamando por una reforma y un retorno a la sencillez. A finales del siglo XI, un movimiento de renovación espiritual se expandió por Europa. El ejemplo más destacado fue la fundación de la Orden del Císter en 1098, un grupo de monjes inconformes de la abadía de Molesmes, liderados por San Roberto de Molesmes y posteriormente inspirados por San Bernardo de Claraval, abandonaron los lujos para fundar monasterios basados en pobreza estricta y trabajo manual rudo. San Bernardo criticó sin piedad a los benedictinos tradicionales, a quienes llamaba los monjes negros, por el color de su hábito. En sus cartas decía que dormían en camas demasiado blandas, comían hasta hartarse y llenaban sus iglesias de adornos superfluos mientras los pobres sufrían fuera de sus muros. Para Bernardo, habían traicionado el espíritu de San Benito, volviéndose laxos y autoindulgentes. Los cistercienses, monjes con hábitos sin teñir, los famosos monjes blancos, se expandieron rápidamente, demostrando que era posible regresar a la pureza monástica original. Su éxito era una crítica viviente a los benedictinos, obligándolos a reformarse o arriesgarse a perder prestigio y vocaciones. No todos los monasterios benedictinos cayeron en la molicie. Algunos se mantuvieron fieles al ideal original. Sin embargo, la imagen predominante desde finales del siglo XII era la de una orden necesitada de corrección moral. Poemas anónimos circulaban por Europa ridiculizando a los abades gordos y monjes dormilones. Frente a este panorama, la senda estaba trazada. Las inspecciones y reformas desde Roma se intensificarían, y nuevas leyendas negras sobre sus excesos surgirían. La orden, nacida para huir del mundo, había terminado devorada por su opulencia, preparándose para la crítica de los siglos por venir. Durante la Baja Edad Media, comenzaron a circular las acusaciones más sórdidas contra los benedictinos, especialmente sobre su vida sexual oculta. Aunque profesaban voto de castidad perpetua, abundaban los rumores y testimonios de que muchos monjes lo violaban en secreto. Documentos eclesiásticos y crónicas anticlericales mencionan la presencia de mujeres viviendo cerca, o incluso dentro, de los monasterios masculinos, bajo diversos pretextos. A estas mujeres se las llamaba eufemísticamente sirvientas de Dios o mulieres santimoniales en latín, dando a entender que realizaban tareas domésticas permitidas. Pero en la práctica, muchas actuaban como concubinas de los monjes. Las inspecciones episcopales sacaron a la luz casos escandalosos. Crónicas inglesas relatan que el obispo Hugh de Lincoln, en el siglo XII, descubrió en la abadía de Abingdon, Inglaterra, y en Cluny, Francia, varias mujeres alojadas entre los monjes. Oficialmente eran lavanderas o cocineras, pero el obispo denunció indignado que en realidad servían como concubinas públicas de la comunidad. De igual manera, archivos de Alemania e Italia, en los siglos XIV y XV, mencionan inquisiciones donde se interrogó a monjes acusados de tener mancebas, concubinas estables, e incluso de haber tenido hijos con ellas. Algunos registros describen cómo, para evitar un escándalo mayor, los abades arreglaban matrimonios para esas mujeres con campesinos locales, dotándolas generosamente para silenciarlas. Estos esfuerzos de encubrimiento demuestran que, más allá de los rumores, existían situaciones reales que comprometían la disciplina monástica. Otro foco recurrente de las leyendas negras eran las supuestas orgías secretas celebradas dentro de los recintos sagrados. Folletos polemistas y habladurías populares describían un cuadro macabro. Monjes que de día cantaban salmos con devoción, pero de noche se entregaban a banquetes libidinosos en las criptas de sus abadías. Se decía que escogían las criptas donde descansaban reliquias de santos, porque la penumbra eterna ocultaba mejor sus pecados. Algunas historias contaban que, en monasterios apartados, las vigilias nocturnas se convertían en auténticas bacanales. Las velas del altar se apagaban a deshora y,
A la luz de lámparas de aceite, corría el vino mientras se profanaba el recinto con lujuria. Estas imágenes, difundidas por escritores hostiles a la Iglesia, estaban cargadas de exageración moralizante, pero calaron profundamente en la imaginación medieval y renacentista. Sin embargo, los historiadores modernos consideran que, aunque la licencia sexual fue un problema real en varios conventos masculinos, las historias de orgías masivas y rituales lascivos fueron en gran parte exageradas. Aún así, la reiteración de ciertos patrones indica que hubo infracciones significativas. Se sabe que muchas abadías grandes empleaban mujeres como lavanderas, panaderas o enfermeras. Las normas exigían que fueran mayores o de intachable reputación, pero a menudo eran jóvenes que acababan en relaciones íntimas con los monjes. Un refrán cínico decía: «Donde hay frailes, hay comadres», insinuando que siempre había mujeres en los monasterios. La existencia de hijos ilegítimos de clérigos era un secreto a voces. Algunos documentos indican que había niños criados bajo tutela monástica, fruto de estos deslices, que luego eran enviados lejos o integrados discretamente a la vida religiosa. Cuando las autoridades descubrían estos casos, imponían castigos ejemplares: destitución de abades, encierro de monjes en prisiones eclesiásticas o clausura temporal del monasterio. Así, la imagen del monje benedictino lujurioso y hipócrita cobró fuerza en el sentir popular, alimentada tanto por hechos reales como por la maledicencia. Concubinas ocultas, bacanales nocturnas y votos rotos formaron parte del lado oscuro, a veces cierto, a veces exagerado, de la historia benedictina. Estas acusaciones minaron su autoridad moral y sirvieron como munición para sus adversarios, preparando el terreno para las críticas aún más feroces que estallarían durante la Reforma protestante del siglo XVI. Aunque la regla de San Benito no contemplaba prácticas mágicas ni esotéricas, su centro era la oración y el trabajo. A lo largo de la historia, circularon persistentes acusaciones de que algunos monjes benedictinos practicaban rituales prohibidos y artes ocultas tras los muros de sus abadías. Estas historias se intensificaron durante la Reforma protestante en el siglo XVI, cuando la propaganda anticatólica buscaba justificar la disolución de monasterios y exageraba cualquier indicio de comportamiento extraño. Sin embargo, incluso antes, ya existían rumores sobre monjes que habrían caído en la tentación de buscar poder oculto mediante invocaciones ilícitas. Tras la incautación de monasterios por Enrique Oughtey, los comisionados ingleses afirmaron haber hallado objetos inquietantes en bibliotecas monásticas: grimorios, libros de magia, ocultos entre códices litúrgicos, amuletos, talismanes y restos óseos dispuestos misteriosamente. Estos descubrimientos se mostraron al público como prueba de hechicerías secretas. Panfletos de la época incluían grabados sensacionalistas que mostraban frailes invocando demonios en criptas, rodeados de calaveras y velas negras, o dibujando círculos cabalísticos sobre el suelo del claustro. Si bien parte de esto fue propaganda, y muchos de esos objetos eran probablemente donaciones supersticiosas de fieles, no herramientas mágicas de los monjes, las historias prendieron en la imaginación popular. Desde Alemania hasta Inglaterra, la figura del monje conjurador se volvió un recurso para desacreditar a la Iglesia. Pero algunas historias de rituales ocultos provienen de fuentes católicas previas a la Reforma. Por ejemplo, una crónica alemana del siglo XIII relata un episodio en la abadía de Fulda, donde un pequeño grupo de monjes eruditos, obsesionados con conocer el futuro y manipular la política, habría practicado necromancia. Amparados por la noche, bajaban a una cripta y colocaban huesos humanos en patrones geométricos para invocar espíritus. Según la leyenda, el abad descubrió, horrorizado, los símbolos y cráneos en círculo, y ordenó sellar la cripta bajo losas pesadas, disciplinando severamente a los implicados. No quedó registro de castigo público, lo que sugiere que la poderosa abadía prefirió enterrar el escándalo para proteger su reputación. En Europa del Este también circularon rumores. En la Polonia del siglo XV se decía que un prior benedictino en Cracovia dirigía un círculo secreto de monjes que rezaban oraciones invertidas,
versiones parodiadas y al revés de los ritos cristianos, para invocar conocimiento oculto. Existen menciones a juicios inquisitoriales, aunque los detalles históricos son vagos, y es posible que fueran exageraciones de rivales eclesiásticos o del pueblo. Es importante destacar que muchas abadías benedictinas albergaban en sus bibliotecas textos de astronomía, medicina, astrología y alquimia, traducidos de obras árabes. Monte Cassino, por ejemplo, poseía tratados de astrología y San Galo conservaba manuscritos con recetas alquímicas. Probablemente los monjes los copiaban con fines académicos, pero para el pueblo llano estas actividades rayaban en la brujería. Algunos monjes benedictinos eran reputados protocientíficos, estudiaban las propiedades de las plantas, calculaban movimientos astrales para elaborar calendarios y curaban con herbolaria, actividades legítimas, pero misteriosas ante la ignorancia popular. Así nació la imagen del monje hechicero. Panfletos alemanes y bohemios acusaban a los monjes negros de invocar demonios para custodiar tesoros de sus monasterios. Otros hablaban de pactos secretos con el diablo para mantener su riqueza y poder. En Francia, el folclore susurraba sobre misas negras benedictinas, celebradas por monjes apóstatas que adoraban a un Cristo invertido y profanaban la Eucaristía en rituales satánicos. Aunque ninguna prueba respalda estas historias, su difusión reflejaba cuán oscura se había vuelto la leyenda de la orden. Entre todas estas narraciones, destaca la leyenda del abad negro. Según versiones alemanas y francesas del siglo XIV, un abad ambicioso, insatisfecho con los libros sagrados, consiguió un grimorio traído de Oriente, repleto de fórmulas infernales. Fundó un círculo secreto con algunos monjes de confianza y, en la cripta más antigua del monasterio, realizaban ritos blasfemos, recitaban oraciones al revés, sacrificaban animales negros sobre el altar y dibujaban pentagramas con sangre, buscando conjurar demonios menores para adquirir conocimiento y placeres prohibidos. La leyenda dice que durante un ritual, el diablo apareció, furioso por la imprudencia. Días después, hallaron al abad muerto en su celda, carbonizado desde dentro y abrazando su grimorio maldito. Los monjes cómplices huyeron aterrados y murieron pronto en desgracia. Desde entonces, la cripta quedó maldita. Los frailes la tapiaron, pero afirmaban escuchar pasos y cadenas resonando por las noches, como si el abad negro penara por su pacto diabólico. Aunque casi seguro es una fábula moralizante para aterrorizar a novicios y advertir contra la ambición desmedida, consolidó la idea de que en los claustros benedictinos podían esconderse los más oscuros secretos. En una sociedad obsesionada con la religión y la magia, no era difícil creer que los monjes, aislados tras altos muros, celebraban misas secretas con propósitos inconfesables. La realidad es que estos casos fueron raros o inexistentes en la práctica, pero el daño al prestigio estaba hecho. Para muchos, el monje benedictino pasó de ser guardián de libros a guardián de conocimientos siniestros. Aunque la vida benedictina se regía por oración, trabajo y fraternidad, incluía también un sistema disciplinario riguroso que, con el paso de los siglos, adquirió formas estremecedoras. La regla de San Benito establecía correcciones fraternas y penitencias para quienes faltasen a sus deberes, pero, en la Baja Edad Media, ante la relajación moral, estas medidas se endurecieron para mantener la obediencia. Una de las faltas más vigiladas era la ruptura del voto de silencio. Aunque los benedictinos no juraban silencio absoluto de por vida, solo en momentos como tras completas durante la noche o en el refectorio mientras se leía la escritura, hablar fuera de los tiempos permitidos o murmurar críticas se consideraba un grave acto de rebeldía. La sanción más temida por estas infracciones eran las llamadas celdas negras. Estas celdas eran pequeñas habitaciones sin ventanas, situadas en sótanos o zonas apartadas del monasterio, donde el monje era encerrado en completa oscuridad. Allí permanecía días, a veces semanas, recibiendo solo pan y agua por una rendija. El propósito era forzarlo a reflexionar y someter su voluntad, pero en la práctica quebrantaba su mente. Crónicas narran que algunos salían tambaleantes, mudos o perturbados, convencidos de haber escuchado voces de demonios.
Uno de los casos más citados relata que, tras 10 días de aislamiento, un monje emergió gritando que Satanás lo había visitado en la oscuridad, quedando en estado de delirio por el resto de su vida. Otro castigo frecuente eran las flagelaciones públicas. Durante el capítulo de culpas, donde los monjes confesaban sus faltas ante la comunidad, el abad podía sentenciar azotes como penitencia. El monje era tendido en el suelo o en un banco y golpeado con varas o disciplinas de cuero, mientras los hermanos recitaban salmos penitenciales. Esta humillación buscaba corregir al infractor e infundir temor reverente en los demás. A veces, el propio castigado decía sentir la misericordia divina con cada golpe, reforzando la idea de que el dolor purificaba el alma. También existían penitencias de ayuno y carga. El monje podía ser condenado a alimentarse solo con pan y agua durante días, usando además cilicios de hierro alrededor de cintura, muslos o cuello, que provocaban heridas dolorosas. Algunos debían dormir en el suelo de piedra de la capilla, expuestos al frío, para profundizar su mortificación. En el Liber Ordinis de varias congregaciones benedictinas se especificaba la cantidad de días de encierro o de azotes, según la falta. Cuestionar al abad, por ejemplo, ameritaba de 3 a 7 días de celda negra. La desobediencia directa podía llegar a 2 semanas de aislamiento total. Cada monasterio aplicaba estas sanciones de forma distinta. Algunos abades preferían amonestaciones verbales y rezos extra, pero otros imponían disciplina severa sin contemplaciones. Crónicas de Montecassino relatan un castigo especialmente aterrador. Si un monje persistía en su rebeldía, era encadenado de pie en la cripta, frente a reliquias de mártires, y obligado a recitar salmos penitenciales sin descanso. 2 guardianes se turnaban para vigilarlo, golpeando el suelo o gritando si flaqueaba. La leyenda cuenta que algunos veían figuras demoníacas surgir entre las sombras y más de uno murió allí, exhausto o de terror. Estas prácticas no solo incluían castigos físicos, también existían penitencias sociales, como prohibir al monje participar en el coro o sentarse con los demás en el refectorio, relegándolo a comer de pie en un rincón, visible como ejemplo de vergüenza. Se documenta en abadías germánicas el uso de grilletes en pies y manos para los reincidentes, encadenándolos en bancos de piedra donde permanecían días enteros, expuestos al frío y a la mirada de la comunidad. Aunque tales castigos se justificaban como medicina espiritual para salvar el alma, a menudo rayaban en la crueldad y podían causar muerte o locura. Hubo denuncias aisladas ante obispos locales sobre monjes fallecidos en estado de penitencia, eufemismo para ocultar los excesos. Sin embargo, la mayoría de estas prácticas permaneció en secreto, resguardada tras muros que proyectaban hacia el exterior una imagen de santidad imperturbable. Con el paso de los siglos, estas escenas de disciplina extrema se incorporaron a la leyenda oscura benedictina, alimentando rumores de crueldad inhumana y reforzando la visión popular de la orden como un lugar de severidad férrea, donde la salvación espiritual podía cobrarse al precio de la cordura o la vida. Durante la Baja Edad Media, los rumores sobre la corrupción moral en los monasterios benedictinos dejaron de ser simples habladurías y comenzaron a documentarse como hechos que sacudieron la reputación de la orden. Entre los siglos XIV y XVI, inspecciones e informes revelaron comportamientos completamente contrarios a los votos monásticos en varias abadías de renombre. Uno de los casos más representativos fue el de Cluny, en Francia, la misma abadía que había liderado la reforma monástica en el siglo XIII. Para el siglo XIV, su disciplina se había relajado notablemente. Según actas papales y crónicas de la época, los monjes vivían rodeados de lujos excesivos y habían adoptado costumbres mundanas. Se descubrió que varios de ellos mantenían concubinas alojadas discretamente en propiedades fuera de los muros del monasterio. Además, se celebraban banquetes con vinos de Borgoña y manjares suntuosos costeados con la riqueza abacial. El Papa Eugenio III, antiguo discípulo de San Bernardo, había enviado comisiones de reforma a Cluny ya en el siglo XII, pero los problemas continuaron.
Informes posteriores de enviados papales acusaban a Cluny de despilfarrar fortunas en lujos, descuidar sus deberes espirituales y tolerar conductas inmorales. Aunque Cluny no era la única abadía, su prestigio era tan alto que cualquier crisis allí repercutía en toda la cristiandad. Las reformas impuestas, como destituir abades laxos o imponer penitencias comunitarias, lograban mejoras temporales, pero la disciplina se debilitaba una y otra vez. Otro caso sonado fue el de la abadía de Saint-Germain-des-Prés en París, que durante el siglo XV vivió su propia decadencia moral. Situada en el centro de la vida urbana parisina y dotada de amplias inmunidades, la abadía quedó prácticamente fuera del control de autoridades civiles. Esto facilitó que se convirtiera, según cronistas y rumores, en un foco de excesos. Se decía que los monjes organizaban banquetes y bacanales nocturnas con prostitutas contratadas oficialmente como lavanderas o cocineras, pero que en realidad eran cortesanas que entraban por puertas laterales al caer la noche. Durante años estos rumores se consideraron exageraciones, hasta que en 1562, durante las guerras de religión, tropas protestantes hugonotes saquearon la abadía. Entre los hallazgos reportados estaban camas dobles, grandes espejos y ropa femenina íntima en celdas monásticas, evidencias que confirmaban las acusaciones de inmoralidad. Los protestantes no tardaron en difundir estos hallazgos como prueba de la corrupción católica. La reputación de Saint-Germain-des-Prés quedó gravemente dañada ante la opinión pública. Incluso Montecassino, la casa madre de la orden, tuvo periodos de relajamiento moral. Aunque nunca cayó en escándalos tan graves como otros monasterios, crónicas medievales registran momentos de decadencia. Por ejemplo, antes de la reforma del abad Desiderio, futuro papa Víctor III, en el siglo XI o en el siglo XV, cuando la influencia renacentista y los favoritismos nobiliarios distrajeron a los monjes de su vida espiritual. Estas recaídas demuestran que ningún monasterio estaba completamente a salvo de la laxitud sin una vigilancia constante. Casos como estos forjaron la imagen de los benedictinos como símbolo de la decadencia eclesiástica. Reformadores católicos clamaban por medidas drásticas para corregir los abusos, mientras críticos externos, como humanistas satíricos y luego protestantes, usaban cada escándalo como argumento contra el monacato en su conjunto. A comienzos del siglo XVI, la reputación de muchos monasterios estaba tan deteriorada que a la gente común ya no les sorprendía oír que los monjes tenían amantes, bebían en exceso o acumulaban riquezas, por muy escandaloso que eso hubiera sido en siglos anteriores. Este descrédito tuvo consecuencias históricas devastadoras. El ejemplo más claro fue la disolución de los monasterios en Inglaterra bajo Enrique Weyhoten, entre 1536 y 1540. Aunque sus motivaciones eran principalmente políticas y económicas, apropiarse de las tierras y riquezas monásticas y consolidar su control sobre la Iglesia, Enrique Obetos y su ministro Thomas Cromwell supieron explotar hábilmente la mala fama de los monasterios para justificar la expropiación. Los comisionados reales elaboraron inventarios y reportes sensacionalistas que se difundieron entre el pueblo. Describían celdas repletas de lujos indecorosos, tapices de seda, vajillas de plata y, en algunos casos, habitaciones secretas usadas como prostíbulos consagrados. Aunque muchos de estos relatos fueron exagerados o directamente inventados, escandalizaron a la sociedad inglesa y facilitaron que la disolución se viera como un acto moralmente necesario. En pocos años, todos los monasterios fueron clausurados o destruidos, y sus habitantes expulsados sin que hubiera grandes protestas populares en su defensa. La opinión pública, ya ganada por los relatos de corrupción, no encontró razón para protegerlos. Así, los escándalos sexuales y morales de la Baja Edad Media y el Renacimiento sellaron el destino de los benedictinos en muchos países. Lo que durante siglos había sido un bastión espiritual se convirtió en un símbolo de vicios y excesos, preparando el terreno para las extinciones forzosas en tierras protestantes y un doloroso proceso de reforma interna en los territorios católicos. La llegada de la Reforma protestante en el siglo XVI golpeó con fuerza a la orden benedictina, eliminando su presencia en amplias regiones de Europa.
Monasterios que durante siglos habían dominado tierras y conciencias fueron suprimidos o secularizados en los países que adoptaron el protestantismo. El caso de Inglaterra bajo Enrique VIII se replicó en Escocia con los calvinistas, en Suecia, Dinamarca, Noruega y en partes de Alemania, Suiza y los Países Bajos durante las guerras de religión. En estas zonas, los monasterios benedictinos desaparecieron en cuestión de décadas. Sus abadías fueron disueltas. Algunas iglesias monásticas se convirtieron en templos protestantes, sin monjes. Otras, propiedades fueron vendidas o donadas a nobles y burgueses. Muchas construcciones cayeron en ruina, convirtiéndose en graneros, establos o simples escombros. Bibliotecas enteras se dispersaron o destruyeron. Incalculables manuscritos se perdieron en saqueos e incendios. La vida benedictina, marcada por las campanas y los rezos, se extinguió en esos territorios, dejando solo muros vacíos y leyendas. Sin embargo, en los países que permanecieron católicos, la orden no solo sobrevivió, sino que inició un proceso de profunda reforma interna. Conscientes de que su reputación estaba dañada, la Iglesia y los propios benedictinos tomaron medidas para restaurar la disciplina y el prestigio perdidos. Una de las estrategias fue crear congregaciones de monasterios reformados con reglas más estrictas y supervisión mutua. En España, desde finales del siglo XIV, y especialmente tras el Concilio de Trento, 1545 a 1563, nació la Congregación de San Benito de Valladolid, formalizada en 1560. Agrupaba monasterios comprometidos con la Reforma, como San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos o San Pedro de Cardeña. Se reforzó la clausura, la pobreza comunitaria y los rezos litúrgicos. Sus bibliotecas se llenaron de obras espirituales y sus scriptoria produjeron crónicas históricas, marcando un renacimiento benedictino en la península. En Francia, tras las guerras de religión, surgió en 1618 la Congregación de San Mauro, los mauristas. Recuperaron monasterios decadentes, revitalizándolos con disciplina y erudición. Se ganaron renombre por sus estudios históricos y ediciones críticas de textos patrísticos. Destacó don Jean Mabillon, pionero de la diplomática y la historia medieval. Gracias a ellos, abadías como Saint-Germain-des-Prés y Saint-Denis, antes criticadas por su corrupción, se transformaron en centros de cultura y virtud religiosa. En Italia, la Reforma Tridentina impulsó la Reforma Cassinesa, encabezada por la abadía de Santa Justina en Padua. Se limitaron los favoritismos nobles en la elección de abades, se reforzó la clausura y se revisaron las constituciones monásticas. Montecassino, cuna de la orden, implementó estas reformas para mantener su prestigio y ejemplaridad. Gracias a estas iniciativas, la orden benedictina vivió un renacer en el siglo XVII. Aunque había perdido sus dominios en tierras protestantes, en los países católicos recuperó respeto. Sus monasterios, más modestos que antes, se transformaron en centros educativos, espirituales y culturales. Albergaban bibliotecas abiertas a estudiosos, dirigían colegios y ofrecían retiros a laicos devotos. La regla de San Benito demostró su flexibilidad, adaptándose a un mundo sin feudalismo pero con nuevas necesidades pastorales. Sin embargo, esta estabilidad no duró para siempre. A finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa destruyó la mayoría de los monasterios en Francia, incluida Cluny. En el siglo XIX, las desamortizaciones liberales en España e Italia suprimieron muchas abadías. Aún así, los benedictinos demostraron su resiliencia. Tras las revoluciones, vivieron un nuevo renacimiento. En Inglaterra y Francia, se restablecieron comunidades tras haber desaparecido por siglos. Así, a pesar de extinciones parciales y crisis profundas, la orden benedictina mantuvo un hilo de continuidad hasta nuestros días. Se reformó, se adaptó y resistió, manteniendo viva la herencia de Montecassino. La llama que encendió San Benito continuó iluminando, aunque fuera desde monasterios más pequeños y discretos, en un mundo que había cambiado radicalmente desde su fundación. Aunque los benedictinos no nacieron como una orden misionera,
Su huella terminó extendiéndose mucho más allá de Europa. Durante la Edad Media, su vocación era esencialmente contemplativa y estable. Su vida giraba en torno a un monasterio fijo, dedicado a la oración, el trabajo manual y el estudio. A diferencia de órdenes como los dominicos o jesuitas, que desde su fundación abrazaron la evangelización en tierras lejanas, los benedictinos se concebían a sí mismos como comunidades estables para santificar un lugar concreto. Sin embargo, con el tiempo y el avance de las exploraciones ultramarinas, la influencia benedictina comenzó a rebasar las fronteras europeas. Durante el periodo colonial portugués, por ejemplo, monjes benedictinos fundaron casas en Brasil. A finales del siglo XVI y comienzos del XVII, se estableció el célebre mosteiro de São Bento en Río de Janeiro, fundado en 1590, además de otros monasterios en Salvador de Bahía y Olinda. Estas abadías replicaban el modelo europeo. Eran centros religiosos, culturales y educativos. Enseñaban a los hijos de los colonos, administraban parroquias urbanas y rurales y difundían la liturgia monástica entre los indígenas convertidos, integrando sus costumbres a la espiritualidad benedictina. En África Occidental, también en el siglo XVII, monjes portugueses establecieron pequeños prioratos en enclaves costeros, especialmente en Angola y el Congo, entonces bajo dominio luso. Si bien no tuvieron la dimensión misionera de los jesuitas, estas casas sirvieron como lugares de oración y apoyo espiritual para colonos y misioneros que pasaban. También funcionaban como centros de enseñanza básica para catequistas locales, plantando las primeras semillas de vida contemplativa en el continente africano. No obstante, la expansión global más significativa de los benedictinos se dio a partir del siglo XIX, después de las guerras napoleónicas y la restauración católica. Fue en ese momento cuando la orden vivió un renacimiento que incluyó fundaciones fuera de Europa. En América del Norte, por ejemplo, monjes provenientes de Baviera fundaron en 1846 la Abadía de San Vicente en Pensilvania, el primer monasterio benedictino en Estados Unidos. Este lugar se convirtió en un importante centro educativo y espiritual, ofreciendo formación sacerdotal y cultural a la región. Pronto siguieron nuevas fundaciones en diferentes estados norteamericanos y en Canadá, donde se adaptaron a entornos muchas veces protestantes y sin tradición monástica, logrando insertarse como referentes de estabilidad, enseñanza y hospitalidad. En México, también en el siglo XIX, monjes benedictinos europeos fundaron monasterios que, además de la vida de oración, ofrecían formación intelectual y acompañamiento espiritual en zonas rurales y urbanas. Así, su presencia ayudó a fortalecer la cultura católica en un país marcado por las tensiones entre Iglesia y Estado. En Asia, se establecieron prioratos en Sri Lanka, Ceilán e India, donde los benedictinos atendían comunidades católicas locales, fundaban escuelas y acompañaban la vida pastoral de diócesis. En muchos casos, sus monasterios eran los únicos centros de retiro espiritual de la región, recibiendo tanto a sacerdotes como a laicos. Una fundación singular ocurrió en Australia, en 1848, cuando monjes franceses establecieron un monasterio en Nueva Nursia, al oeste del país. El prior fue el monje español Rosendo Salvado, quien organizó la comunidad como centro evangelizador y agrícola. Enseñaban a los aborígenes técnicas de cultivo y construcción, al tiempo que los catequizaban. Nueva Nursia llegó a convertirse en un ejemplo de integración cultural y desarrollo agrícola en el remoto oeste australiano. Con el paso del tiempo, la presencia benedictina se extendió también a África subsahariana, donde en el siglo XX fundaron monasterios en países como Tanzania y Kenia. Allí, además de la vida contemplativa, se dedicaron a la enseñanza, la producción agrícola y la acogida de retiros para laicos. De igual forma, su impacto cultural se hizo notar. Introdujeron nuevas técnicas de cultivo, promovieron la escolarización femenina en las misiones asociadas a conventos benedictinos de monjas y adaptaron su liturgia incorporando cantos en lenguas locales. Hoy en día la orden benedictina tiene monasterios en los 5 continentes. Aunque su número no se compara con el de los franciscanos o jesuitas, su presencia simbólica es muy significativa. Cada fundación benedictina lleva consigo no solo su espiritualidad y regla,
sino también elementos de la cultura europea medieval, su arquitectura de claustros y abadías, su sistema de oración coral y su forma de vida organizada y estable. Incluso en regiones con poca tradición monástica, los benedictinos son valorados como un signo de paz, oración y cultura. Además, su expansión global trajo consigo adaptaciones locales. Por ejemplo, en Brasil y África, los cantos gregorianos se mezclaron con percusiones autóctonas en celebraciones festivas, creando una liturgia viva y encarnada. En Estados Unidos, muchos monasterios benedictinos impulsaron universidades y colegios católicos, formando generaciones de profesionales y sacerdotes. En Asia y Oceanía, las abadías benedictinas se convirtieron en centros de encuentro interreligioso, acogiendo a budistas, hindúes y musulmanes en retiros de silencio y meditación. Así, la influencia de San Benito, que empezó con un pequeño monasterio en Montecassino, terminó llegando a lugares que él jamás habría imaginado. Sus hijos espirituales, sin proponérselo como conquista, llevaron su regla de estabilidad y oración a rincones remotos. Hoy, su presencia global demuestra que incluso un carisma contemplativo, pensado para un solo lugar, puede ser semilla de cultura y fe en todo el mundo. A pesar de los claroscuros que marcaron su historia, la orden benedictina dejó una huella profunda y luminosa en la civilización occidental. Sus aportes abarcaron desde la arquitectura y el arte hasta la cultura, la educación y las ciencias aplicadas, moldeando el mundo medieval y dejando rastros que aún perduran en la sociedad actual. En primer lugar, su impacto arquitectónico fue monumental. Los benedictinos no inventaron el estilo románico, pero sí fueron sus grandes difusores y perfeccionadores. Desde el siglo X hasta el XII, sus monasterios se convirtieron en ejemplos sobresalientes de este arte. El románico benedictino se caracterizaba por sus muros macizos, arcos de medio punto, bóvedas de cañón y columnas robustas que transmitían una sensación de solidez, orden y espiritualidad serena. Abadías como Cluny, antes de su destrucción, mostraban naves imponentes y una decoración escultórica refinada que inspiró a arquitectos de toda Europa. La iglesia de Cluny III, consagrada en 1088, fue durante siglos la más grande de la cristiandad occidental, solo superada en tamaño por San Pedro del Vaticano en el Renacimiento. Además, los benedictinos desarrollaron un modelo de diseño monástico que se replicó en innumerables conventos. El llamado Plano de San Galo, elaborado en el siglo IX, muestra el esquema ideal de un monasterio benedictino. Un gran claustro central rodeado de la iglesia abacial, la sala capitular, el refectorio, el dormitorio común, las cocinas, el hospicio para peregrinos, el hospital y los huertos medicinales. Este plano reflejaba no solo la organización física, sino también el concepto de vida integral de los monjes, combinando oración, estudio, trabajo manual y hospitalidad. Gracias a su difusión, en toda Europa se pueden ver ruinas o abadías conservadas que siguen esta distribución, desde Ripoll y Santo Domingo de Silos en España, hasta Moissac y Cluny en Francia, Reichenau y Fulda en Alemania, o Melk y Kremsmünster en Austria. Con la llegada del gótico, algunos monasterios benedictinos adoptaron el nuevo estilo de arcos apuntados y vitrales altos, como se ve en la abadía de Westminster en Londres, originalmente benedictina, y en Mont Saint-Michel en Normandía, cuyo perfil rocoso coronado por la iglesia es uno de los paisajes más icónicos del mundo. Incluso en tiempos posteriores, durante el barroco, abadías como Melk en Austria se reconstruyeron con fastuosidad, incorporando frescos y decoración exuberante sin perder el esquema tradicional monástico. Su legado cultural e intelectual fue igual de trascendente. Durante siglos los monasterios benedictinos fueron los principales centros de conocimiento de Europa. Sus scriptoria eran verdaderas editoriales medievales, donde los monjes copiaban a mano los textos clásicos y cristianos. Gracias a esta labor de copia y conservación, hoy podemos leer obras de Horacio, Virgilio, Cicerón o Aristóteles, que habrían desaparecido tras la caída del Imperio Romano. Los monjes también copiaban la Biblia, tratados de teología, gramática, astronomía, medicina y derecho,
asegurando que la herencia cultural de Occidente no se perdiera en la oscuridad de las invasiones bárbaras. Además, los benedictinos no solo copiaron, sino que crearon conocimiento. Escribieron crónicas y anales que documentaban año tras año los sucesos locales y universales: nacimientos, muertes, cosechas, eclipses, pestes, guerras y milagros. Obras como el Cronicón de San Pedro de Cardeña en España o los Anales de Fulda y Melk en Alemania son fuentes primarias para los historiadores actuales. Sus archivos también guardaron testamentos, cartas reales y documentos jurídicos, convirtiéndose en las bibliotecas y registros de la Edad Media. En el arte sacro, su contribución fue inmensa. Fueron mecenas de la iluminación de manuscritos, los códices medievales decorados con miniaturas de vivos colores, letras capitales ornamentadas y detalles en oro. Ejemplos como el Códice Aureo de Lorsch o el Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, copiado en Silos, muestran la maestría artística de los amanuenses benedictinos. Cada página iluminada era una catequesis visual que educaba y deleitaba. También en la música su influencia fue decisiva. Los benedictinos cultivaron y difundieron el canto gregoriano, pieza clave de la liturgia medieval. Desarrollaron y estandarizaron sus melodías y modos, anotándolos con los primeros sistemas de notación musical, neumas, en manuscritos de abadías como San Galo, en Suiza. Gracias a ellos, la tradición coral de la Iglesia se mantuvo viva durante siglos. En el siglo XIX, los monjes de Solesmes en Francia restauraron y editaron el canto gregoriano con rigor académico, produciendo los libros litúrgicos que aún hoy usa el Vaticano. En el ámbito científico y práctico, la consigna benedictina de Ora et Labora los convirtió en pioneros de la agronomía y la tecnología medieval. Introdujeron rotaciones de cultivos para regenerar la tierra, mejoraron razas de ganado, desarrollaron viñedos célebres, como los de Borgoña y Champaña, y diseñaron sofisticados sistemas de riego. Sus monasterios eran autosuficientes, producían su propio pan, vino, cerveza y medicinas, y enseñaban a los campesinos técnicas agrícolas avanzadas. En sus huertos medicinales, hortus conclusus, cultivaban plantas para curar dolencias y preparaban bálsamos, ungüentos y antídotos, convirtiéndose en los farmacéuticos de su tiempo. Figuras como Santa Hildegarda de Bingen, abadesa benedictina alemana del siglo XII, ejemplifican esta combinación de espiritualidad y saber científico. Hildegarda escribió tratados de medicina natural, catalogó propiedades de plantas y minerales, compuso música sacra y plasmó sus visiones místicas en obras teológicas y artísticas de gran belleza. Su vida demuestra cómo el conocimiento y la fe se integraban en el ideal monástico. La influencia cultural benedictina llega hasta hoy de formas casi invisibles. Expresiones populares en latín, proverbios medievales, melodías gregorianas usadas en música contemporánea y la misma idea de biblioteca pública provienen de su legado. Incluso la Organización Universitaria Europea heredó elementos de su vida comunitaria, como el horario estructurado y la residencia de estudiantes. Finalmente, su legado arquitectónico embellece pueblos y paisajes de Europa y el mundo. Cada monasterio benedictino, aún en ruinas, irradia la dignidad de siglos de oración y trabajo. Y su patrimonio escrito sigue siendo consultado por historiadores, teólogos, filósofos y músicos, recordando que si la Edad Media fue oscura, la luz que impidió su total oscuridad fue la de los monasterios donde velas y lámparas ardieron sobre pergaminos noche tras noche. La historia de la orden benedictina está tejida de luces y sombras. A lo largo de los siglos, su figura se cargó de un profundo simbolismo en el imaginario colectivo europeo. Por un lado, eran vistos como los guardianes del saber, los hombres santos que preservaron la cultura antigua en sus scriptoria, que construyeron iglesias majestuosas y convirtieron tierras yermos en campos fértiles. Pero por otro lado, su imagen también quedó envuelta en un halo de misterio y oscuridad, alimentado por leyendas, rumores y literatura que los retrataba como custodios de secretos prohibidos o como hombres caídos en la corrupción. En la literatura moderna, pocos ejemplos capturan mejor esta dualidad que El nombre de la rosa de Umberto Eco,
publicada en 1980 y llevada al cine poco después. La novela está ambientada en un monasterio benedictino del siglo XIV, convertido en escenario de misteriosos asesinatos relacionados con un libro secreto guardado en su vasta biblioteca. Eco explotó los mitos y tópicos históricos de la orden. Sus monjes aparecen como guardianes celosos de la sabiduría, pero también como hombres temerosos de la herejía y dispuestos a matar para evitar la difusión de ideas peligrosas. La atmósfera de claustros en penumbra, criptas laberínticas y torres prohibidas se volvió tan verosímil que para muchos lectores y espectadores pasó a representar la esencia misma del monacato medieval. La imagen del anciano monje fanático que envenena a sus hermanos para evitar la lectura de un libro prohibido quedó grabada en el inconsciente popular como el arquetipo de la represión intelectual. Pero esta visión no nació con Eco. Desde la Edad Media, los benedictinos fueron objeto de leyendas que los mostraban como figuras ambivalentes. En los cuentos populares y las narraciones orales circulaban historias de túneles secretos bajo los monasterios, de pasadizos que conectaban iglesias con aldeas o castillos, de criptas donde se guardaban tesoros, reliquias poderosas o libros de magia. Muchas ruinas de abadías europeas tienen su propio monje fantasma. Por ejemplo, en Gran Bretaña y Francia abundan relatos de monjes negros que aparecen caminando en silencio por los claustros derruidos a medianoche, o de coros de cantos latinos que se escuchan en capillas abandonadas como ecos de los oficios divinos de antaño. En Alemania, excavaciones arqueológicas en monasterios medievales revelaron pasadizos tapiados con inscripciones latinas misteriosas o símbolos extraños tallados en las piedras como cruces invertidas, círculos concéntricos o pentagramas. Para los lugareños, estos hallazgos confirmaban la existencia de rituales prohibidos o barreras mágicas contra demonios. Los historiadores, en cambio, suelen interpretarlos como marcas de canteros o inscripciones protectoras comunes en la Edad Media. Sin embargo, el rumor de que los benedictinos practicaban hechicería en secreto persistió. En Bohemia, por ejemplo, se hallaron esqueletos de varios bebés enterrados bajo el suelo de un monasterio, lo que desató leyendas de sacrificios infantiles o de hijos ilegítimos de monjes. La versión académica sugiere que eran un pequeño cementerio de niños muertos en un hospicio dirigido por la abadía, pero el mito de rituales oscuros fue más atractivo para la imaginación popular. La literatura gótica del siglo XVIII y XIX reforzó esta imagen siniestra. Obras como El monje de Matthew Lewis, 1796, presentaban a abades corruptos que caían en la lujuria y el crimen, retomando y exagerando rumores medievales sobre orgías secretas, pasadizos para introducir concubinas, celdas de tortura y pactos diabólicos. Los benedictinos, como la orden monástica más antigua y emblemática, solían ser elegidos para representar a los monjes pervertidos en estas ficciones, aunque sus autores no siempre especificaban la orden para evitar problemas con la Iglesia. En tiempos modernos, la cultura popular sigue fascinada por estos mitos. Documentales sensacionalistas y programas de misterio exploran ruinas monásticas buscando cámaras selladas o túneles secretos. Algunos visitantes aseguran sentir presencias en criptas clausuradas o ver sombras de monjes recorriendo los claustros. Incluso las restauraciones recientes alimentan estas historias. En Austria, durante obras en la abadía de Melk, se encontraron antiguas despensas subterráneas con argollas metálicas, y tabloides locales publicaron titulares hablando de cárceles de tortura monacal, aunque en realidad eran soportes para herramientas o alimentos. Esta dualidad mítica también se refleja en los videojuegos, novelas y películas contemporáneas, donde el monje benedictino aparece como sabio y maestro espiritual, pero también como guardián de secretos oscuros o practicante de rituales prohibidos. El éxito de narrativas como Assassin's Creed o Dark Souls revive la imagen del monasterio como lugar de saber y peligro, de oración y conjuro. Incluso su final dramático en algunos lugares se llenó de leyendas. Se cuenta que antes de la disolución de Cluny durante la Revolución Francesa en 1790, el último abad maldijo el lugar desde el púlpito, diciendo: «Nada quedará en pie donde he reinado, y de nuestras tumbas crecerán flores rojas que beberán nuestra sangre». Tras su destrucción, cada primavera brotaban amapolas rojas entre las ruinas, reforzando la idea de que los monjes martirizados
abonaron el suelo con su sacrificio. Así, la historia de la orden benedictina se transformó en un espejo de la condición humana. Luz y sombra, santidad y corrupción, sabiduría y secretos inconfesables. En la memoria colectiva, el monje benedictino sigue siendo tanto el copista que iluminó el saber medieval como el hombre misterioso que esconde en su celda un grimorio prohibido. Esa riqueza simbólica es precisamente la que hace que, aún hoy, sus claustros en ruinas, sus criptas y sus bibliotecas sigan evocando un silencio que no es solo oración, sino también un eco de secretos y enigmas que el tiempo nunca terminó de revelar. Tras 15 siglos de existencia, la Orden de San Benito continúa viva hoy, aunque su realidad actual sea muy distinta a la de la Edad Media. Los benedictinos han pasado de ser príncipes eclesiásticos y terratenientes feudales a convertirse en comunidades discretas, enfocadas principalmente en la oración, el estudio y la hospitalidad. Actualmente, existen centenares de monasterios benedictinos repartidos por los 5 continentes, con una presencia especialmente fuerte en Europa, América del Norte y África. Sus monjes y monjas viven siguiendo la regla de San Benito, adaptada a los tiempos modernos. Mantienen el equilibrio de ora et labora. Oran varias veces al día según el oficio divino, desde maitines antes del amanecer hasta completas al anochecer, y dedican el resto de su tiempo a diversas labores. Estas incluyen desde trabajos agrícolas tradicionales como el cultivo de huertos, viñas y colmenas, hasta actividades intelectuales, educativas y pastorales, según la comunidad. En muchas abadías, los monjes elaboran productos artesanales, quesos, cervezas, especialmente en la tradición trapense, emparentada con la benedictina, miel, cerámica, iconos pintados a mano o libros encuadernados. Otros monasterios han abierto sus puertas como centros de retiro espiritual, recibiendo a laicos que buscan silencio, oración guiada y un descanso de la vida agitada. Allí, los huéspedes comparten las oraciones comunes, las comidas sencillas y el ritmo pausado de la vida monástica, experimentando una paz profunda que muchos describen como transformadora. En su dimensión educativa y cultural, los benedictinos mantienen escuelas, seminarios, editoriales monásticas y revistas teológicas. Algunos monjes se dedican a la investigación académica en áreas como historia, filosofía, teología, musicología, especialmente canto gregoriano o estudios bíblicos. Son herederos directos de la tradición intelectual de la orden, cuando sus scriptoria preservaban y copiaban los grandes textos de Occidente. Hoy en día, la austeridad y sencillez han vuelto a ser un ideal central. Los visitantes suelen quedar impactados no por la opulencia, que prácticamente desapareció tras la reforma y las desamortizaciones liberales, sino por la sobriedad acogedora de los claustros, el orden pacífico de sus rutinas y la serenidad de sus oraciones cantadas en coro, que siguen resonando como hace 1000 años. En términos organizativos, la orden se estructura como una confederación de congregaciones autónomas. Ya no existe un abad general con poder absoluto sobre todos los monasterios, sino un abad primado honorífico en Roma que ejerce funciones de coordinación y representación sin autoridad directa. Cada congregación nacional o regional, como los benedictinos suizos, los subiacenses en Italia o los del Cono Sur en Latinoamérica, gestiona sus monasterios según sus propias constituciones, respetando la regla común de Benito. En la actualidad, la imagen pública de la orden es mayoritariamente positiva. Los benedictinos son vistos como hombres y mujeres dedicados a la oración, la reflexión, la cultura y el servicio espiritual. Sin embargo, los ecos de su leyenda negra medieval no han desaparecido del todo. En Europa Central, donde muchas abadías históricas han quedado semiderruidas o convertidas en museos, persisten rumores de pasadizos sellados, criptas prohibidas y secretos sin confesar. Tabloides locales a veces publican noticias sobre supuestos hallazgos macabros en obras de restauración, que casi siempre resultan ser interpretaciones exageradas de viejas despensas o bodegas monásticas. Aún así, la realidad actual de los benedictinos dista mucho de las intrigas medievales.
Son comunidades profundamente reformadas, centradas en la espiritualidad y la acogida. Han pedido perdón por excesos históricos y al mismo tiempo reivindican con orgullo su legado cultural y religioso. Hoy, en muchos lugares, actúan como guías espirituales, maestros de oración, guardianes de bibliotecas antiguas y promotores de la paz interior en un mundo dominado por la velocidad y el ruido. Su historia de reformas y crisis no terminó con la Edad Media. Durante la Revolución Francesa fueron suprimidos casi todos los monasterios en Francia, incluyendo Cluny, y en el siglo XIX enfrentaron las desamortizaciones liberales en España e Italia. Sin embargo, supieron resurgir una y otra vez. En Inglaterra, por ejemplo, donde fueron totalmente eliminados por Enrique o Etapino, se restablecieron comunidades benedictinas en el siglo XIX, retomando una tradición interrumpida durante más de 3 siglos. Hoy, en el siglo XXI, la orden benedictina mantiene viva la llama encendida en Montecassino en el año 529. Su misión sigue siendo la misma en esencia: crear espacios de silencio, oración, trabajo y fraternidad, encarnando un equilibrio vital que ofrece un antídoto al materialismo y la prisa del mundo moderno. Aunque los mitos y sombras del pasado la acompañen siempre, su herencia cultural, arquitectónica y espiritual permanece como un testimonio vivo de la posibilidad de una vida ordenada, estable y contemplativa. Así, en cada abadía benedictina abierta hoy, se percibe esa continuidad de siglos, en el repique pausado de la campana, en el canto sereno de los salmos al amanecer, en la quietud de sus claustros bañados de luz tenue y en la hospitalidad sencilla que ofrece descanso y esperanza a quienes llaman a su puerta. Su historia demuestra que, aunque el mundo cambie, hay valores que resisten intactos: la oración, la sabiduría y el trabajo humilde. La Orden de San Benito sigue siendo, como al principio, un faro de silencio luminoso en medio de los vientos tumultuosos de la historia humana.